Así Con es. nuestro invitado que está tomando un café. ¿Café, Belén? Café Belén, vamos a preguntarle. No, te pregunto café. Me cayó, bueno. ¿Cómo Vos estás? sabés que, Claro, Albert, chica, ¿cómo ahí. estamos? Te van a descontar a ¿Cómo vos, andás? Albert, ¿eh? Espectacular, ¿qué tal? Excelente, fantástico. gracias por la invitación. Y yo tengo un gran problema que siempre me dicen, vení, ver. sentite en tu casa, ¿verdad? Yo ya a Ña Graciela le voy a agradecer por el café, como estuve mucho tiempo por Pero acá. más vale, está Sí, en tu no, casa. ella me sirve con el cafecito, che, ella me recibe, entonces Y da así son gusto, las con estrellas, buena ¿eh? onda. ¿Por qué a nosotros no, nosotros verdad? que torta, pio. Bueno, Así- a nosotros nos recibe con torta. Ah, nosotros no. Sí. ¿Cómo andamos? Súper espectacular, acá justamente hablando con Belén sobre lo que fue bueno, la estadía en el programa, acá con el programa Estelar Médico, y de todo. Aparte somos compañeros nosotros de colegio, ya colegio. siempre que me invitan por acá, digo, Nos ¿verdad? ponemos, nos actualizamos un claro, poco, nos ponemos al día. Me dijeron, venía así, relax, tranqui, entonces un championcito. Acá tenés que venir ya de Relax. coño, mira. Sí. Por relax, eso. tranqui. Y él dice que quiere hacer zumba después. Sí. Va a hacer zumba el doctor. Pero me preocupa tu situación, ¿Por Albert. qué, Pio? Y apenas ya. mira, No. Bailar, pero bailar, pero En la leímos parte eso, física. ¿eh? No, tuve fútbol con el ex el viernes, por eso me estoy cuidando. Ah, Tenemos bueno. fútbol Hay el que martes, regular. Ya, ¿eh? tranquilo, Bueno. Hay que todavía regular, hace hay que todo, regular. claro. Me encanta. No estoy mostrando todo. Bueno, Bueno, a ver. Bueno, doctor, vamos a hablar acerca de la obesidad. Es el Sí. tema que queremos conversar, porque tengo entendido que recientemente salió una estadística en nuestro país, un índice altísimo de obesidad. eso estuvimos adelantando más o menos, que ahora se traspoló acá lo del país del norte, o de la gente que los hábitos de allá, ¿verdad? No, y vos sabés que lo que decía Albert, estaba escuchando justamente, y que es nuestra realidad, ¿verdad? Anteriormente, vos te ibas al cine, por ejemplo, y el pororó que era así, ahora es así. Sí. La hamburguesa que era así, ahora es así. Por 1000 guaraníes más accedes a una carne o al queso o a la gaseosa de 200 ml más. Aumentó el tamaño, y evidentemente consigo el exceso de calorías, de grasas. Y bueno, vos que estás también en el ambiente de la salud, comprenderías, entenderías, igual que la gente, que no solamente el comer es, evidentemente nosotros dependemos de la comida para poder vivir. Del exceso no, ¿verdad? Claro. Y el exceso es lo que lastimosamente hoy en día se relaciona con el exceso de cantidad y de calidad, mala calidad, lastimosamente, de los alimentos, y bueno, el sinfín de patologías que lastimosamente venimos ya acarreando hace un tiempo en nuestro país, ¿verdad? Doctor, tocaste un tema importante Sí. que tiene que ver con la calidad de los alimentos, porque por Sí. mucho tiempo la gente lo que vivía era pendiente de las calorías y la cantidad de calorías que consumía. Entonces decía, ok, consumo una barra de chocolate o consumo, no sé, un plato de ensalada, más o Claro. menos tiene la misma caloría, a ver, me voy por el chocolate, ¿verdad? Entonces también pasa por una cuestión de calidad de los alimentos que consumimos. Mira, todo aporta calorías. Sí. Una Pero cuestión no de todo, balance, ¿verdad? Claro, Administración. totalmente. Ahora, no todo aporta calorías saludables y no todo aporta malas calorías, ¿verdad? Si vamos al caso, te dicen, por ejemplo, a ver, 200 calorías tiene tal cosa. Bueno, pero ¿calorías de qué? Calorías de grasa, calorías de proteínas, de carbohidratos. ¿Qué me aportan esas calorías? Totalmente. Porque yo necesito calorías para poder. Calorías es sinónimo de calor, que es Una medida. la energía, claro. Una que medida yo de energía, necesito claro. acumular para mi día. Y si evidentemente me estoy recargando de combustible, así por decir, de grasa, y sumo en grasas mis calorías, obviamente no son calorías saludables, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿qué pasa con el tema del, digamos, qué cantidad de calorías es lo que conviene consumir? Una persona normal, promedio. Mira, para calcular la cantidad de calorías promedio de una persona, en primer lugar, el factor edad. Ok. Punto uno. El segundo es la actividad física. ¿Será que quemo lo que como? No Ajá. es lo mismo consumir. No sé si habrán escuchado alguna de Michael Phelps. Es Sí. un nadador olímpico de los Estados Unidos, 19 veces medalla de oro de los Estados Unidos. El tipo saca en una entrevista hace poco, yo consumo 13.000 calorías. 13.000 calorías. 13.000, y si uno busca en las redes sociales o busca por internet, se va a dar cuenta, 13.000 calorías. ¿Y cómo quemas 13.000 calorías? Y él explica cómo quema. Y le Siendo un pregunté, pescado más o menos, ¿eh? no, Totalmente. todo el día. Y le pregunté, ¿y te engorda la comida? Y te dicen, no, la comida no engorda. Lo que engorda es no quemar lo que uno come. Entonces, definitivamente, el consumo de calorías va relacionado también a lo que yo quemo. Obviamente, para el común denominador, que manejamos un horario de oficina, sentado mucho tiempo, 8 horas al día, dormimos 8, 7 horas, llegamos a la casa, en el aire, en el tráfico todo el día,
es como que difícil poder consumir muchas calorías, ¿verdad? Entonces, también tiene una relación directa lo que como, lo que quemo. Difícil la edad. quemar muchas calorías en esas circunstancias. Difícil. El sedentarismo, claro. El sedentarismo porque no hay que es- quemar todo lo que se come, me parece, doctor, porque nosotros necesitamos calorías para vivir, Totalmente. obviamente, para que funcione nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, para que podamos hacer la digestión, para que Así podamos mismo. pensar. Todo es calorías, ¿verdad? Pero el exceso es lo que se deposita, ¿verdad? El cuerpo sabiamente deposita, porque dice, esto en algún momento voy a usar, ¿verdad? Claro. Y si no usaste, no quemaste, se quedó ahí depositado. Reserva. Como en un Totalmente. banco, claro. Tenemos un ahorrito ahí en ¿Verdad? grasita, ¿verdad? Ahí y ahí, bueno, doctor, ahora Sí, sí. vos trabajaste, digamos, y todavía estás en cuestión de peso, Sí. y es diferente por ahí trabajar con una persona que tiene una enfermedad de obesidad, porque hoy la obesidad está catalogada como una enfermedad. Es una enfermedad. Ahora, ¿cómo se hace para trabajar con personas que tienen como ya una enfermedad, la obesidad? ¿Cómo se hace para cambiar, no sé si la mentalidad, los Claro, claro. hábitos, el estilo de vida? Mira, yo suelo decir siempre, la obesidad es una enfermedad, pero muchas veces es el síntoma de otras enfermedades, ¿verdad? La depresión, quizá una persona con una depresión se encierra, se refugia en la comida y le lleva a la obesidad. En ese caso es el síntoma de una enfermedad, ¿verdad? Ajá. Y evidentemente lo que hacemos todos pensamos que tengo que dejar de comer para bajar mucho y el único tratamiento para lograr bajar de peso es la comida. La comida es uno de los pilares nomás. Ujú. El sedentarismo tratar, o sea, hacer actividad física un segundo pilar. El manejo de la ansiedad es un pilar fundamental. Hoy en Psicológico. día totalmente comemos más por ansiedad que por hambre. Y tener en cuenta el cuarto pilar que para mí es el ABC muchas veces, que son las enfermedades de trasfondo, ¿verdad? Las endocrinopatías, por ejemplo, un problema de tiroides, un hipotiroidismo. La persona puede comer poco, quemar mucho y no bajar de peso porque no pasa por la comida, sino que pasa Pero por la tiene enfermedad que tiene. hipotiroidismo, Los ovarios poliquísticos, hay un sinfín de enfermedades endocrinas a la vez. Entonces yo tengo que saber qué es lo que me lleva a subir de peso a mí. ¿Es la comida o no? ¿Es el sedentarismo o no? ¿Es el mal manejo de mi ansiedad? ¿Son las enfermedades asociadas? Es la mezcla de muchas Es la cosas. mezcla de muchas cosas. Lo que lastimosamente pensamos que solamente tratamos con comida. Por eso es que hoy se impone el tratamiento multidisciplinario, Claro. que busca tratar la causa. Claro, ¿verdad? más que Yo nada. tengo una Totalmente. pregunta, doctor. ¿Por Sí. qué? Albert, ¿te puedo interrumpir? No, ¿Te parece? bueno, sí. Te puedo interrumpir porque tenemos una encuesta. Quiero que guardes tu pregunta, porque bueno, capaz tiene que ver perfecto. con esta A encuesta ver. que realizaron los compañeros justamente en la calle. Le preguntamos a la gente, le hicimos 3 preguntas básicas y les mostramos el material a continuación. Ay, basta, pero sobre todo no ve cómo estoy. Y yo una comida especial prácticamente, soy diabético. Entonces señora me prepara comida especial. Consumo mucha fruta y mucha verdura. Y yo tomo más fruta y caldo de verdura. Y todo depende de la ama de casa, lo que presenta ellos, lo que ellos, variedades de comida. Frutas y verduras consumes También, sí, me encanta, sí. Sí, sí, sí. todos los días. Bueno, no todos los días, pero cada que me toca. ¿Y usted consume frutas y verduras Sí. diariamente o cada cuánto? No mucho, pero poco. Sí, que siempre y todas las veces hay muchas frutas. Casi todas. Es decir, la mayoría tiene y se cuidan. Nos cuidamos en la medida que podemos. No, bueno, mi hijo es lo que es un poquito gordito, pero yo también tenía 112 kilos. Todos los días fruta y verdura. No, Es decir, todos están en buen estado. sí, todo. Pues consumimos mucha fruta, verdura. Y la mayoría de... Están con un sobrepeso. Sí, sí. No, todo depende de la constitución física. Ahí está, excelente. Y que le culpan a la Constitución. La Constitución señora. física. Hay que A los cambiar la huesos, a los Constitución, huesos. señora. Los huesos. No, importante también decir eso, porque de repente hay diferentes tipos de constitución. Pero Albert tenía una pregunta. No me Albert. acuerdo qué era, no, Albert. la siguiente pregunta. Sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿por qué habiendo tanta información y desde hace mucho tiempo Sí. en insistir en el hábito del buen comer y sin embargo la gente sigue comiendo mal?
¿Por qué te parece esa? Vos que Mira, estás en el tema. Totalmente. A ver, lo que yo siempre digo, la ironía, ¿verdad? De que cada vez hay mayor cantidad de tratamientos y cada día menor cantidad de resultados, ¿verdad? Yo le asocio mucho a que se manejaron mal los tratamientos para el sobrepeso mucho tiempo y se desvirtuó un poco el concepto real de lo que es subir de peso o bajar de peso, donde todo se asoció al exceso de alimentos para subir y comer poco para bajar. Y se trató siempre, todos dicen, come esto, deja de comer aquello, las calorías de esto. O sea, hablamos de comida. Y yo conozco gente que come mucho y no sube. Y conozco gente que come poco y sube. Entonces, el tratamiento de la causa fue lo que creo que se dejó mucho tiempo de lado. Y hoy en día el papel de la psicología que fue fundamental para el descenso de peso. Porque la gente dice, yo problemas familiares, tengo problemas personales, laborales en la casa, tengo un despelote por todos lados. Y me doy cuenta que llego a la casa y remato por comida, me refugio, canalizo mi ansiedad con comida y evidentemente tratamos la comida y no tratamos la ansiedad. Claro, no tratamos la Y causa. por ahí Pero viene, yo creo, me ¿no? refiero más bien, doctor, en líneas generales, Sí. antes de llegar a ser obesos, Sí. digamos, a la forma como nos alimentamos, en donde no cuidamos el balance, digamos, alimentario, donde no comemos suficientes verduras o suficiente fruta, nos pasamos comiendo carne todos los días, ¿verdad? Sí. Sabiendo que hay mucha información al respecto, de que hay que comer bien y como que uno no le hace caso y dice, hoy quiero comer un lomito, mañana voy a bajarle Sí. un sollo y así sigue, ¿verdad? La eterna lucha, decía hace poco, entre el deseo y la razón. Creo que realmente el la deseo gente está sabe ya, y ¿verdad? sabemos. Yo Sabemos. sé que, como decía la señora, le pregunté, ¿y qué come todos los días en el informe? Eh. Yo, la fruta, la Verdura, verdura, claro. le estaba aplicando una feo Sí, milonga ahí, sí, ¿verdad? Que claro. tenía. Entonces, Porque estaba la cámara nomás. no, ¿verdad? claro, está en la cámara. Entonces, realmente todos sabemos todo, pero pocos hacemos todo. Es cierto. Porque Totalmente. está entre el deseo de decir, quiero esta fruta, esto es lo que me conviene. Una cuestión de voluntad Claro, también parece voluntad, que y hay que un trabajar sinfín mucho. de cosas, De pero cosas. falta de educación por momentos. Y hoy en día que quienes accedemos más a la educación a través de la televisión, etcétera, todo lo que existe para el cuidado de la alimentación, del cuerpo, de la salud, sabemos que esto nos conviene y esto no nos conviene, pero terminamos accediendo por el deseo, ¿verdad? De querer comer lo rico y no optar por lo sano. Por eso El que es deseo y la importante razón. la educación a los niños en todos los aspectos, digamos, que siempre Sí. insisto, ¿verdad? Porque yo creo que es una cuestión de hábitos. Si uno tiene el hábito de comer bien, va a seguir comiendo bien después cuando sea grande, Ah, ¿verdad? sí, Y mira. se va a prevenir un montón de enfermedades en el futuro. Pero sin embargo, si somos los padres los que les llevamos a los chicos insistentemente para que jueguen al lugar donde se comen, por ejemplo, Comidas hamburguesas, rápidas. comidas rápidas, lo que sea, ¿verdad? No le estamos inculcando un muy buen hábito alimentario que digamos, ¿verdad? Totalmente. Efectivamente. Bueno, el doctor Musi se queda más con nosotros, ¿eh? Se queda más, Se va a vamos quedar a seguir comer, dice conversando. con tío Edu. Va a evaluar la tío Edu. Ah, Él Edu, salió vamos a ver qué corriendo, va a evaluar salió el tío corriendo Edu. el tío Edu. Bueno, se queda más con nosotros, vamos a seguir conversando con él acerca de lo que tiene que ver con obesidad. Vamos a hacer zumba y muchísimo más, así que quédense con nosotros enseguida. Bueno.